Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por un día más que nos permites estar aquí, por la vida que nos has dado, Señor. Agradecemos todas tus bondades, todas tus misericordias, todo tu amor, Dios, porque nos amas con un amor eterno, Dios. Y que, Señor, en este día tu Espíritu Santo revele a nuestra vida, a nuestros corazones, lo maravilloso del poder de Dios a través de la palabra, a través de este salmo. Señor, danos el entendimiento y la sabiduría para comprender cada parte de lo que tú hablas a través de este mensaje, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios. Toma el control de todas las cosas, quita toda distracción y, Señor, ayúdanos a concentrarnos solamente en lo que tú vas a hablar en este día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el Salmo 91 precisamente. No lo vamos a leer porque quiero compartirle una versión un poquito diferente. Algunos hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero hoy quiero que juntos vayamos desglosando este salmo parte por parte. Es un salmo pues que ha bendecido mi vida y la vida de muchos, porque es un salmo que leemos, declaramos en momentos difíciles en nuestra vida. Este es un mensaje que, si lo vamos entendiendo versículo a versículo, nos vamos a dar cuenta que es un arma muy poderosa para ir en contra de todo aquello que pretende hacernos daño. Es decir, es un salmo de protección y de cobertura. ¿Cuántos han declarado este salmo en un momento de aflicción, en un momento de opresión, en un momento de angustia, en un momento de temor? Y bueno, lo que vamos a leer ahora es una traducción no como las que están comúnmente en la Biblia, es una traducción directa del hebreo y por lo tanto es un poquito diferente, pero en la esencia espiritual, que es lo que nos interesa, es la misma. Vamos a analizar, y usted váyalo leyendo ahí, vamos a ir versículo por versículo, y yo no sé, no me va a alcanzar el tiempo para terminarlo hoy, pero lo vamos a continuar después. Y vamos a ir analizando las palabras de cada uno de los versículos. Mire, antes de comenzar a hacerlo, este salmo también es conocido como el canto de los daños o el canto de las pestes, y son llamados así porque a través de él se va a desprender esa fuerza espiritual en contra de todo daño y de toda peste, como esta peste que ahora se ha desatado aquí en el mundo. Y es cierto que este salmo no es una especie de amuleto, sino más bien es una oración, una declaración de la palabra de Dios que uno debe hacer al Creador, esperando obtener una respuesta de parte de Dios. Y cuando comenzamos a leer este salmo, es como si primeramente una voz de lo alto se dirigiera a nosotros, y nosotros al leer y declarar este mensaje de alguna manera desprendemos esa fuerza espiritual que se encuentra encerrada en las palabras de este salmo. Sin embargo, esta no es la parte más importante. La parte más importante del salmo es la enseñanza que el Creador nos quiere transmitir. Y mire, lo que Dios pretende es que nosotros, tú y yo,
de alguna manera podamos interiorizar, tomar estas palabras, interiorizarlas en nosotros para que nos eleven a un nivel superior de conciencia, en el cual todo daño, toda peste sea para nosotros un enemigo vencido. Amén. Así es que no se trata solamente de un rezo, no se trata solamente de algo que tengamos que decir de manera automática y que no podamos entender. No se trata de rezar por rezar, vamos. Si no, vamos a poder comprender la fuerza y el poder de esto. Porque eso no nos va a ayudar de mucho. Si nada más lo rezamos, nada más lo leemos, nada más lo hablamos, no nos va a ayudar de mucho. La ayuda viene para ti, para mí, hermano, cuando entendemos lo que la palabra dice. Ahí entonces es cuando viene la ayuda de parte de Dios. Y tenemos que entender dos cosas esencialmente: que este salmo es un salmo para liberar el poder espiritual que está encerrado en él. Y segundo, para interiorizar ese mensaje y que esto nos ayude a que nuestra conciencia se eleve a un entendimiento más profundo. Así es que es necesario no solamente conocer su sentido simple, sino también la profundidad que hay y el poder que hay en cada una de las palabras. Entonces vamos a ir parte por parte para darle la intención correcta a la palabra de este salmo. Y como lo decía, no es un salmo normal en el que tú estás diciéndole algo a Dios, sino que hay una voz que primeramente te está hablando a ti, a nosotros. Una voz que viene de lo alto, que viene resaltando una realidad dual, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante, que hay en nosotros o que hay aquí en el mundo. Entonces vamos a la traducción del hebreo. Sígalo con su vista. El versículo 1, usted lo lee ahí como dice, pero yo se lo voy a leer de otra manera. Dice: aquel que está sentado en lo oculto del Altísimo. Así comienza. Aquel que está sentado en lo oculto del Altísimo. Aquel que se encuentra sentado en el lado oculto de Dios. Es decir, que hay un lugar junto con el Creador donde podemos estar. Un lugar oculto a nuestros ojos normales, aquí abajo, porque es un lugar muy elevado. Es el lugar donde habita el Altísimo. Y es allí donde hay un lugar para nosotros, donde estamos sentados espiritualmente hablando junto a nuestro Creador. Dice Efesios 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y fíjese lo que dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. A través de Cristo, a través de nuestro Señor y por la gracia de Dios, nos ha resucitado de una vida pasada y nos ha hecho sentar, dice aquí la palabra, en los lugares celestiales. Ahí estamos sentados junto con Jesús. Es que hay un lugar oculto, espiritual, en el cual estamos ahí sentados junto al Creador. ¿Y cómo será eso de que estamos sentados junto al Creador? No es como estar sentados aquí físicamente.
Estamos sentados en nuestra alma, es decir, en nuestro lado espiritual. Y hay que entender, hermanos, que nuestro lado espiritual no está solamente dentro de nosotros. Mire, el cuerpo que tenemos en algunas ocasiones es comparado como un zapato, porque el zapato viste solamente el extremo inferior del cuerpo. Así, de la misma manera, el cuerpo, nuestro cuerpo, viste solamente el extremo inferior de nuestra alma. De alguna forma, el alma se viste aquí, pero sigue hacia arriba, hacia el trono de Dios. El principio del alma está debajo. El principio de cada una de nuestras almas está debajo del trono de Dios. Es decir, empieza allá y termina acá. Y nosotros estamos aquí, pero también estamos allá, sentados juntamente con Él. Y bueno, nosotros entendemos que el alma son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras actitudes. Y estos están aquí con nosotros a través de nuestra alma, pero también se elevan hasta estar delante de Dios. No sé si me vaya comprendiendo, no quiero enredar mucho. Porque, hermanos, Dios es omnisciente, amén. Él conoce todas las cosas, pero también conoce nuestra alma, porque nuestra alma llega de aquí hasta el trono de Dios. Porque el alma es parte de la chispa divina que cada persona tiene y llega hasta nosotros en su extremo final, pero una parte de nosotros está oculta allá junto al trono de Dios. Por eso es que el Salmo dice: tú que estás sentado, y como ya dijimos, no físicamente como aquí, sino que estás en ese lugar oculto junto al Altísimo. Y que Dios, hermano, nos tenga ocultos junto a Él significa protección, significa cobertura. Y luego el Salmo sigue diciendo: en la sombra del Todopoderoso, del Todo Suficiente, morarás. En la sombra del Todopoderoso, del Todo Suficiente, morarás. La sombra es algo que se refleja hacia abajo. Nosotros vamos caminando en el sol, ¿verdad? Y nuestra figura se refleja cuando el sol está acá. Nuestra sombra se refleja en el piso. Y aquí viene el momento en cuanto tendremos que entender la dualidad de la que hablamos hace rato. Es decir, cada uno de nosotros estamos arriba, dice la palabra, sentados en lugares celestiales, pero también estamos acá abajo. Y cuando estés bien apegado arriba, cuando estés bien consciente de ese nivel que Dios te ha dado, cuando tu alma esté apegada al Creador, entonces estaremos conscientes en un nivel espiritual de todo lo que es capaz de hacer Dios por sus criaturas, por sus hijos. Dice el Salmo 63, 7 y 9: porque ha sido mi socorro y así en la sombra, fíjate, estamos hablando de sombra, ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma
apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de chacales. Fíjese, aquí está hablando de alma. Un alma que está pegada al Señor. Y cuando esa alma está apegada, entonces la sombra que viene de nuestro Señor es la que nos cubre, la que nos guarda, la que nos protege. Entonces, cuando nuestra alma está consciente de ese nivel donde Dios dice que estás, porque no lo digo yo, donde Dios dice que estamos tú y yo, aquí abajo también estarás bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Todopoderoso. Algunos significados de sombra podemos decir que es algo que te está protegiendo del sol, ¿verdad? Tú te estás muriendo de calor y está el sol muy fuerte, entonces tú te cubres en una sombra de un árbol, de un techado o de cualquier otra cosa. Nos habla entonces de que es algo que nos protege. Estamos hablando de protección. Y cuando estés bien apegado arriba, estarás bien protegido abajo. Y no solamente estarás protegido de manera normal, sino que entenderás que el que te protege no es cualquiera, porque el que te protege es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Amén. El Shaddai es uno de los nombres de Dios, y ante ese nombre todos los malos espíritus tienen que huir. Cuando ese nombre es declarado, cuando ven ese nombre, porque Él tiene el poder de ahuyentar a todos nuestros enemigos. Fíjate entonces, estás bajo la sombra del que todo lo puede. Estás bajo el cuidado y la cobertura del que todo lo sabe. Estás protegido por el Todopoderoso Dios. Pero ¿qué se necesita? Que tu alma esté apegada a Él. Por eso decíamos en un principio que no es un salmo que se tiene que rezar, no es un salmo que se tiene que decir como letanía. Es un salmo que tenemos que entender y profundizar en todo lo que dice, para que entonces el poder y la fuerza de Dios vengan hacia nosotros y se haga realidad, se haga un hecho lo que la palabra está diciendo, que Él es nuestra cobertura, que estamos completamente protegidos, que nada nos dañará. Ahora, vamos a seguirle. En el versículo 2 dice: dirás, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate, algunas personas he oído que dicen al último, mi Dios, ¿en quién confiaré? Como preguntando. Pero esta no es una pregunta, es una afirmación. Dice, mi Dios, en quien confiaré. La voz de lo alto dice, este es un mensaje que es una manifestación divina llena de protección y de refugio de aquel Dios en quien puedes confiar, en el cual nunca te fallará, el cual siempre estará contigo y te cubrirá de todo lo malo. Entonces, hermanos, lo que tienes que entender
es que las palabras de este salmo son esas vasijas mediante las cuales vas a recibir esa luz que se revela a través de las palabras, la luz de protección y de refugio. Por eso decimos, las palabras del salmo las declaramos, estamos revelando, descubriendo esa luz de protección que viene de Dios. Por eso vamos a ver que durante todo el salmo están ahí plasmados, recordados uno al lado del otro, o uno enseguida del otro. Primero la situación, primero la enfermedad y enseguida el antídoto. A veces va a venir el antídoto directamente, y no es por casualidad, sino que también cuando estamos diciendo esas palabras que se refieren a la enfermedad, a las pestes, a las cosas malas, lo que estamos haciendo enseguida es anularlas, anular sus fuerzas. Es decir, revelamos o quitamos lo que estorba para que esa fuerza protectora del Creador hacia nosotros venga, y debilitamos de alguna manera esas fuerzas negativas del mal. Dice el versículo 3: porque Él te salvará de la red que te atrapa y de la peste destructora. Yo sé que ahí dice diferente un poquito, pero aquí dice: porque Él te salvará de la red que te atrapa y de la peste destructora. Fíjate, aquí hay dos tipos de salvación, dos cosas de las que Dios te salva o de las que Dios te libra. La primera es una salvación de la red. Él te libra de la red, te salva de la red que te quiere atrapar. Y la segunda es que Él te salva de una peste que destruye. Nos estamos entonces aquí refiriendo a dos tipos de fuerzas negativas que pueden atacar de alguna manera o pueden intimidar, cosas que pueden amenazar la vida de las personas. Y cuando declaramos las palabras de este salmo, nuestra intención es anular esas fuerzas, porque tú, cuando oras con este salmo, lo que intentas es que esas fuerzas se desvanezcan, ¿no es cierto? Que esas fuerzas sean destruidas por el Señor, por el poder de Dios. Que Dios no permita que te alcancen. Que Dios te cubra de tal manera que todo lo que hay acá en el ambiente espiritual no afecte tu vida. Entonces estamos hablando de dos tipos de fuerzas negativas. La primera es una red que los hombres o alguien intencionalmente, voluntariamente puede ponerte. Y después están las pestes, que son una cosa, digamos, natural, no humana, como la pandemia, pues, que estamos viviendo el día de hoy. Aunque hay gente que dice que fue creada por el hombre y puesta en el mundo, pero no sabemos exactamente, no tenemos la plena seguridad. Pero el proceso que estamos mirando es de una enfermedad que se va pegando, se va pasando de uno a otro en un proceso natural. Alguien la adquirió originalmente a través de la boca, a través de un saludo, de un beso, de un abrazo. Se fue transmitiendo de persona a persona de una manera natural, digamos. Depende de fenómenos naturales.
pero también tendremos protección de ataques de aquellos que tienen libre albedrío para dañarnos, que quieren voluntariamente hacernos daño, pero también de las fuerzas naturales que quieran amenazarnos. Tenemos la protección de Dios sobre estas dos áreas. Versículo 4 dice: te cubrirá con sus alas y debajo de sus plumas, de las plumas de sus alas, te protegerá. Así dice esta traducción. Te cubrirá con sus alas y debajo de las plumas de sus alas te protegerá. Lo que es interesante ver en este versículo es que hay dos palabras que son identificables con las alas, o que se comparan con las alas, así como esa divinidad, primeramente, que como un ave cuida a sus crías. Todos han visto, ¿verdad? Por ahí una gallina, un águila, un ave, que cuando sus crías están o acaban de nacer o están muy pequeñas, ¿verdad? Para que no les hagan daño, lo que hacen es cubrirlas con sus alas, tenerlas bajo su protección. Y bueno, será un poquito difícil que algún animal o alguna cosa pueda arrancarlas de ahí o sacarlas de ahí. Primeramente la madre o el padre de esa ave pues dará todo para protegerlas. Entonces, la primera parte se refiere al brazo del ave, mientras que la otra parte se refiere a las plumas. El ala en sí, ese brazo, rodea a la cría, mientras que las plumas lo tapan o las tapan. El ala en sí, hermanos, nos protege de lo que hay alrededor, mientras que las plumas nos cubren, nos protegen de lo que viene de arriba. Es una doble protección de lo que está a nuestro alrededor, de lo que está por encima de nosotros. Por lo que entonces, cuando el Señor te tiene bajo la sombra de sus alas, cuando el Señor te cubre y estás debajo de sus alas, Él no va a permitir que nada te pase, pero además te va a cubrir con sus plumas de lo que viene de arriba. Todos entendemos que vivimos en un mundo espiritual donde muchas veces no podemos ver lo que viene sobre nosotros, pero Dios, hermano, en esa actitud de un padre amoroso, en esa actitud de una ternura que tiene por cada uno de nosotros, cuando corremos peligro, nos pone bajo su brazo, pero además sus alas nos cubren de lo que hay allá arriba. Y las tres últimas palabras de este versículo dice: escudo, armadura son su verdad. Es algo que tenemos que decir con toda intención cuando lo declaremos, porque justo en estas palabras, hermanos, están las fuerzas que nos protegen y nos guardan. Escudo y armadura, su verdad es lo que Dios tiene para nuestra protección. Es un escudo que nos defiende,
que nos protege, que nos cubre. Es una armadura que nos cubre desde la cabeza hasta los pies. Y su verdad es la que cubre también nuestras vidas. Todo esto tiene una fuerza de parte de Dios para protección de cada uno de nosotros. Ahí está una fuerza también para que estemos siempre protegidos de todo mal. Y voy a terminar, creo, con este versículo, el versículo 5. Por el día de hoy vamos a dejarle, yo creo que aquí, pero vamos a leerlo, esta parte. Versículo 5 dice: no temerás, aquí esta versión que estoy leyendo dice: no temerás del miedo de noche, ni de flecha que vuele de día. Mira, este salmo también es una protección para las personas que tienen miedo. Hermano, hay muchas personas que tienen miedos y temores. Todos en algún momento llegamos a tenerlos, pero en algunos son muy fuertes. Y este salmo tiene una protección para todas esas personas, porque eleva nuestro nivel de conciencia, como dije, a un lugar donde entendemos, fíjese bien, a un lugar donde entendemos que el miedo no tiene ningún sentido. El miedo es muchas veces algo espiritual. Aquí vemos que dice: no temerás, en la versión que estoy leyendo, no temerás al miedo. Y yo pregunto, ¿se puede tener miedo al miedo? Sí. Porque a veces el miedo viene a nosotros y no tenemos ningún motivo, no hay ninguna razón, no entendemos por qué tenemos miedo, pero de alguna manera sentimos temor. Temor, por ejemplo, de llegar a un lugar, temor de hacer algo, temor de alguna situación. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces tenemos miedo de ir a algún lugar porque sabemos que ese lugar da miedo, valga la redundancia. O que si voy o hago esta cosa, voy a estar inquieto, voy a tener temor. Inconscientemente, hermano. Podemos entonces tener miedo al miedo. Y hermanos, dice la palabra: no temerás al miedo nocturno. Nocturno porque es como de noche. Cuando llega la noche, a muchas personas les da miedo. O cuando hay algún lugar oscuro, tenemos miedo de pasar por ahí. A lo mejor no hay nada, pero tenemos miedo. Nos atemoriza estar en un lugar oscuro. Y de repente no entendemos por qué sentimos ese miedo. Si alguien te dice, tú estás en tu casa guardadito y alguien te dice: oye, necesito que vayas hasta allá, a este lugar, pero en el transcurso no hay nada de luz, no sabes qué vaya a salirte por ahí. A lo mejor, como dije hace rato, inconscientemente y sin razón alguna, no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque está todo oscuro. Y aunque conocemos nuestro patio, a lo mejor conocemos lo que hay allá afuera, nos da miedo aún así. Pero dice la palabra que no temeremos al miedo nocturno. No tendrás más ese tipo de miedo. Y déjame decirle que el miedo solo aparece en relación a fuerzas externas, espirituales,
negativas, que son las que por causa de un desorden en nosotros mismos, de repente hacen una grieta o se abre una puerta y de alguna manera todas esas fuerzas espirituales negativas tienen acceso a nuestra vida. Muchas personas son muy inseguras, le tienen miedo a todo, o le tienen terror a cierta situación. Se ponen como locas. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta inseguridad? No pasa nada. Y es porque nosotros lo vemos todo a veces de una manera normal, pero hay algo en esa persona, en su interior, que fue la raíz de que esos miedos y esos terror sugieran su vida. A veces no conocemos la vida de las personas, pero hay algo ahí que es la causa de que se tengan esos miedos tan tremendos. Y cuando estamos en una situación así, abrimos una puerta para que por ahí esas fuerzas espirituales negativas penetren. Y para dejar de tener miedo, solo depende de nosotros, hermano. Por eso mucha gente te dice, enfrenta tus miedos. Oye, pero que tengo miedo de esto. No, no pasa nada. O sea, ¿por qué? No hay razón, no hay motivo. No, pero es que me da miedo. Pues enfrenta tus miedos. Porque el miedo solamente está en ti, está dentro de ti. Y solamente depende de nosotros arreglar las cosas. Porque las cosas de afuera no dan miedo. El miedo es algo que está dentro de nosotros. Algún desorden en nuestro interior está haciendo que demos lugar a esas fuerzas negativas que nos van a causar todo eso. Pero dice la palabra, así que no temerás al miedo nocturno ni a la flecha que vuele de día. ¿Qué es una flecha que vuela de día? En el caso anterior, hermano, hay cosas que son comparadas a la noche. No sabemos de dónde vienen, no sabemos por qué y tememos de ellas. Sin embargo, también hay cosas como son las flechas del mediodía, cosas que nos ocurren y sí las podemos ver y sí sabemos de dónde vienen. Puede ser algún accidente o muchas cosas que vienen de repente como una flecha y nos pegan y no estamos preparados. Si a alguien de nosotros nos disparan una flecha, quizás tengamos solamente algunos segundos para reaccionar. Pero generalmente son cosas imparables. Ya cuando la flecha viene, pega. A todos nos pueden ocurrir. Estamos en un mundo que no está exento de peligros. Y el Salmo no te dice que esto no te va a ocurrir, sino que al Salmo lo que le es más importante es que no temas que te vaya a ocurrir. A veces el temor a todas esas cosas es mucho peor que las propias cosas, ¿no? Como actualmente, por ejemplo, con esta pandemia. Dicen que lo que ha originado o que ha causado más contagios es el miedo al virus, ¿no? Que el mismo virus. Claro que el virus es letal, pero dice, es más susceptible de que se contagie aquella persona que está lleno su corazón de temor y de miedo a contagiarse. Y hermanos, el miedo tiene muchas veces la vida a las personas con su vida arruinada. El miedo hace un daño muy grande. El miedo no ayuda absolutamente para nada. Y nosotros muchas veces tenemos
muchos temores, muchos miedos, algo que me pueda ocurrir. Ay, no hago esto porque me vaya a pasar esto. Ay, no salgo porque me vaya a contagiar. Ay, no voy ahí porque vaya yo a hacer. No quiero hacer esta cosa porque me vaya yo. Y miedos por todos lados.